Aroha nui ko rua tātou e te hua ai te mahana nei kua ngarina, hitu o waitu potu I roto I te mata o te Rapa Nui, he haka I te atu I te parau a pio te mahana nei kua ngarina. Yorana koe Felipe. Y Ana Caroline, bienvenidos a las noticias en su canal Mata o te Rapa Nui. Muchas gracias por sintonizarnos cada día. Comenzamos contándoles que hoy se realizó la ceremonia de inauguración del Mes del Mar acá en Rapa Nui, Caru. E hangia I a ngarina I te kona era o te mataroa, I mua o paparara haoa, nara ua kongongoroa I te mahana o te waikawa. Mai tātou ki mataitai. Bueno, el día de hoy, ¿cierto? Nos encontramos acá en dependencia de la Gobernación Marítima, efectuando la ceremonia de inicio del Mes del Mar, con una actividad ancestral, ¿cierto? Que es la colocación a los ojos de nuestro moai, que tenemos a mi espalda, que durante los años 90 se mantuvo, ¿cierto?, en el recinto naval, y posterior a eso, ya en los años 2000, fue trasladado a su posición final, que es la que está acá, para, ¿cierto?, mantenernos siempre cercanos a las tradiciones de la isla de Rapa Nui. Hoy día, como dije anteriormente, damos inicio e invitamos a toda la comunidad a ser partícipes de estas actividades. Están muy enfocadas, ¿cierto?, en la familia y en los niños, principalmente con actividades en los colegios. También nuestro desfile, ¿cierto?, del 21 de mayo, para lo cual, ¿cierto?, invitamos a los directores de establecimientos educacionales a participar con los diferentes cursos y finalmente cerramos, ¿cierto?, con una actividad para toda la familia, como en la corrida del Mes del Mar, el día sábado 31 del presente, ¿cierto?, en 3 categorías, que está publicada en nuestra página, ¿cierto?, de Instagram, donde pueden inscribirse. Estamos muy agradecidos y acabamos de inaugurar la puesta de ojos en el Moai para obviamente darle vida a este ojo que se va a llamar Mata Kitvaikava, en honor obviamente a toda la gente, a todos nuestros ancestros que también están muy ligados al mar. Así que invitamos a toda la comunidad a que se hagan parte de la planificación que tiene la Armada para este mes, ya sean corridas o bastantes otras actividades que van a tener en este mes y obviamente culminar con el 21 de mayo con el desfile de todos los años en conmemoración a las glorias navales. Así es que eso, estimada comunidad, muchas gracias al comandante por esta invitación, fue muy emotiva, esto fue también en conjunto con parte de nuestra comunidad, así es que Maururu y Orana. Y les contamos ahora que la Academia de la Lengua realizó un taller en el Centro del Lector Catipare para aprender a usar el traductor Rapa Nui, Caro. E hangia I a ngarina I roto I te hare tai o puka ko Catipare, na ko tuu atua te puo ko hakatere o roto I te Academia Umanga Hatureo. Nara ua ko mataki a e tahi waha, mo a papariva I te re o Rapa Nui I roto I te waha nei, mo huri ki te wana ngatire. Mai tātou ki mataitai. La Academia de la Lengua, la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial durante los últimos 2 años han trabajado en un proyecto de un traductor del español al Rapa Nui y viceversa. Todo esto con la ayuda de distintas personas y reuniones que han sostenido para establecer un diccionario preciso del habla, no solamente de palabras sueltas, sino que también de frases. ¿Cómo se está trabajando y la presentación de esta primera versión? Todo lo conoceremos en la siguiente nota. Este proyecto es en conjunto con la Inteligencia Artificial y la Universidad Católica y Humana Hatureo y Municipio y CONADI. Hay varias instituciones que están apoyando, entre paréntesis, porque es una necesidad dentro de la comunidad. Entonces, el primer paso que nosotros hicimos fue juntar como 2000 frases y oraciones en idioma Rapa Nui, donde participaron varios miembros de la academia, gente adulto, personas que sí querían que se revitalizara la lengua, el idioma y tuviéramos este traductor porque facilita el proceso de aprendizaje y como te vuelvo a decir, es una herramienta. Y luego de esto, ya estamos en la etapa final, ahora la maquinita, el 85% está con las palabras que debería ir y con las frases, pero siempre hay que seguir perfeccionando. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer, el segundo paso, que ir al audio, es decir, que la máquina te pueda hablar en Rapa Nui cuando tú pones una oración o una frase y que te pueda contestar en Rapa Nui. Y para eso también nos vamos a tomar quizás un año porque es un proceso lento. Y también quería decirle que a quienes
quieran venir y aprender, para eso estamos en la academia, para el uso de esta herramienta. Y quiero dejar en claro que esta herramienta es para revitalizar el idioma, es para uso en Rapa Nui y no para intereses personales que pudieran ocuparlo. No hay que olvidarse que hay una ordenanza municipal donde dice que el idioma Rapa Nui es oficial en conjunto con el español. Y en este momento el Rapa Nui está muy por debajo porque no tenemos hablantes del idioma Rapa Nui y por eso estamos aquí creando esta herramienta que es el traductor Rapa Nui para que pueda apoyar en el uso del idioma Rapa Nui. Eh, no todos están de acuerdo, están un poco celosos con la entrega de la información de la lengua, pero si nosotros no tenemos esta herramienta como una especie de repositorio donde podamos guardar nuestro idioma, el día de mañana nosotros, las personas adultas, morimos y la lengua se va con nosotros, y no es la idea. Y por eso los talleres que estamos realizando ahora son súper importantes porque nos permiten trabajar junto a la comunidad para identificar cuáles son los cambios que es necesario hacer al traductor y cómo lograr que el traductor sea adoptado por la comunidad y que sea verdaderamente útil para su vida cotidiana. Por otro lado, ahora inicia otra etapa del proyecto que tiene que ver con realizar grabaciones de audio para poder incorporar lo que es todo lo oral al traductor, ya que en Rapa Nui el oral es mucho más utilizado que lo escrito en general y es un desafío tanto en términos tecnológicos como en términos de trabajo con la comunidad, así que eso es lo que se viene para ahora y es muy interesante. Sin duda una herramienta vital en el uso de la tecnología y pensando que hoy en día cada vez el uso de los teléfonos celulares y los computadores se torna más esencial. Países y localidades como Hawái, Tahití ya tienen estas plataformas que sirven para la enseñanza y que el idioma finalmente no se pierda. Hoy se presentaron en el Consejo Municipal las delegaciones de San Pedro, Atacama y Torres del Paine que están de visita acá en Rapa Nui, Caro. Yangarina iroti te hareta vana irunga te arumamaa na copirita atoa te nu uhatu oroti consejo o te nuaroa era o te San Pedro de Atacama epeira oroto te Torres del Paine epeira a o te tatu kain ani Korapanui naraua hehaka ite atu ite praua pi kabaya tuene chorani. Hoy estuvo presente en el Consejo Municipal la delegación de San Pedro de Atacama y también de Torres del Paine. Esta vez conversamos con los concejales de cada una de las comunas en cuanto a turismo y cultura y lo que significará también este encuentro entre los 3 lugares más visitados del país. Hoy día lo que esperamos es poder generar estas alianzas de trabajo, poder regularnos, ordenarnos a través de este convenio y cómo nos colaboramos también y cómo compartimos las experiencias y cómo hacemos que estos sitios también sean visibilizados a través del Estado para que nos pueda apoyar en cada uno de los territorios para poder llevar adelante el turismo, que es una actividad económica principal para nuestro país, que debemos hacernos parte también como Estado y también como municipalidades en conjunto con todos los entes que hoy día realizan el turismo, gremios, empresarios, comunidades indígenas, y eso es lo que hoy día nosotros esperamos lograr, el objetivo de esta unión, de esta alianza, con los 3 sitios más visitados de Chile. La verdad que en representación de la Municipalidad de Torres del Paine, para nosotros es un tremendo orgullo poder estar en estas tierras hermosas, maravillosas, ancestrales también y obviamente tratar de aportar con un granito de arena para poder trabajar juntos con la Municipalidad de San Pedro de Atacama, Rapa Nui y por supuesto la de Torres del Paine. Hay muchos temas que nos vinculan directamente, hay otros que no tanto, pero la importancia de poder ser destinos turísticos que nos mostramos al mundo a nivel de país como Chile, la verdad que para nosotros es vital, de una vital importancia, así que feliz de estar acá, de conocer, por ejemplo, este canal que es municipal y también ir recibiendo mucha información para poder desarrollar algún tipo de proyecto que tienen ya armado acá y poderlo llevar a Torres del Paine. Estamos muy contentos porque esta es primera vez que se va a firmar un convenio de colaboración que nos va a permitir quizás unir esfuerzos en materias medioambientales, en materias turísticas, de promoción y también quizás de pueblos, ¿ya? A pesar de que Torres del Paine no tiene comunidad indígena, pero sí San Pedro de Atacama, así que es muy valioso de que también podamos hacer algunos acuerdos en materia de sostenibilidad también del patrimonio, de las reservas del parque y otras más. Hemos tenido una semana muy intensa con actividades ya.
Ellos han ido encantados de nuestro destino y de nuestro territorio turístico. Pensamos que este convenio a futuro va a traer beneficios para nosotros como comunidad, así que bueno, estamos seguros de que ahora a la firma de la tarde vamos a poder concretar ya finalmente un trabajo que ya viene desde el año pasado trabajando. Este es el inicio de un trabajo mancomunado entre las 3 comunas del país más visitados por el turismo, que son Rapa Nui, San Pedro de Atacama y Torres del Paine. Y les dejamos un aviso porque mañana en el Marae de Janga Pico a las 6 de la tarde se realizará la celebración del Día de la Madre organizada por la Delegación Presidencial Provincial. Te hua aye apo horaono o te ahiahi te nga vie te matu abahine o te kainga erivano mo paya tu ki te marae rauhanga pico mo area i te mahana o te matu abahine ta atoa irunga i te ao. Oira te tatou supercao o Rapa Nui nako va aimaya te bahani mo hoa tu tatou mo area i te tatou mahana. Mai tatou ki mataitai. Queremos hacerle una invitación para este día jueves a celebrar el Día de la Madre y también invitar a todas las mujeres de Rapa Nui en un evento muy especial preparado exclusivamente para ustedes. Queremos dejar a todas las mujeres de la comunidad Rapa Nui para este jueves 8 a las 6 de la tarde en el Marae de Janga Pico, donde vamos a realizar un taller de colorimetría. Vamos a hablar de muchas cosas bastante interesantes, sorpresas, regalos, un cóctel inolvidable y mucho más, especialmente para todas ustedes. Este taller realizado con mucho amor. Un abrazo y nos vemos pronto. Nakorua con Garoa, Maururu y Orankorua. Y les contamos ahora que la embajadora del Líbano está de visita en Rapa Nui para realizar una serie de donaciones de ropa a distintos establecimientos educacionales, Karu. Te hua aie apo horaono te ahiahi i te marae rauhanga pico erivano mo hoa tu te matua bahine ta atoa o te kainga. Nahe ngongoro i te tatou mahana. A Fran Suvalet aia he kope o tire i oho mai ai ki nei ki Rapa Nui mo area tatou ta atoa. E peira he vananga atu te tatou tangata ko te supercao mo hakaingiangi atu pehe tatou kangongoro nei apo. Mai tatou mataitai. En una actividad coordinada entre la Embajada del Líbano, la Fundación Mujer Activa y el Banco de Ropa, se hizo una entrega de prendas y distintos utensilios para el Colegio San Sebastián. Todo lo que ocurrió en esa jornada lo conoceremos en la siguiente nota. Esa es mi segunda visita a la isla y estoy acá primero en apoyo al Banco de Ropa, la fundación que me tiene muy cerca del corazón y que apoyo desde unos años ya. Y ahora, gracias al Banco de Ropa, conocí a la Isla de Pascua en diciembre del año pasado, conocí a Mari y conocí a su iniciativa también en la isla. Y también tuve el honor de conocer la vez pasada a la señora alcaldesa, esta vez también, y al señor representante también del presidente. Así que no, fue una visita ojalá fructífera para mejor colaboración y acercamiento y más conocimiento de la isla en el continente en el ámbito diplomático y también ojalá al Líbano. Y esta es la segunda oportunidad que con la Fundación Mujer Activa, acá de Rapa Nui, estamos trabajando en conjunto en beneficio de toda la comunidad, concretamente a través de la donación, entrega de ropa 100% nueva que traemos desde el continente y lo bonito que viene personalizada, es decir, de acuerdo a la talla y a las circunstancias de los destinatarios. Previamente nos han mandado las tallas de cada una de las personas beneficiadas y eso nos permite poder hacer estas bolsitas con 5 prendas cada una de acuerdo a esas características. Y estamos muy contentos porque es una manera de poder entregar cariño, autoestima y dignidad a tantas personas y en concreto aquí a la gente de la isla que quizás puede tener difícil acceso a la ropa. Bueno, estamos súper contentos, agradecidos de nuestras visitas. Esta actividad es muy linda, los niños están muy felices con su ropa nueva y nada, pues, ojalá existiesen más personas que piensen en nosotros porque estar tan aislado también genera ese sentimiento de que estamos muy solos y que la gente que viene desde afuera de la isla nos trate con tanto cariño es un aliciente y los niños también están muy felices. Así que
agradecido de todo y esperando contar con nuevas visitas. Y vamos ahora con el informe del tiempo con Angelo Pascualetti, Caro. Na a Angelo Pascualetti, he haka ite atu ite maire, ite tai e ite aromahuta o nei odkainga. Angelo, y orana koe. Y Orana. Y Orana, Caro Felipe, muchas gracias. ¿Vamos con el pronóstico? ¿Por qué en ocasiones sale vapor de nuestra boca? Esto sucede porque el aire que expulsamos es más cálido que el aire que nos rodea. A gran escala en la atmósfera ocurre exactamente lo mismo. Para que se formen nubes y posteriores lluvias necesitamos dos masas de aire de distintas características, una fría y otra cálida. Ahí donde chocan es donde nace y permanecen las lluvias. Y Orana Corúa a toa, bienvenidos a un nuevo informe del tiempo. Hoy tuvimos cielo nublado, ocasional parcial y ligeros chubascos, una mínima de 21 grados y una máxima de 25 grados Celsius. El viento fue del sureste entre 20 y 40 kilómetros por hora. Mañana tendremos un día bastante similar al de hoy, con cielos nublados, algunos claros de sol y ligeros chubascos. El viento estará desde el este entre 20 y 30 kilómetros por hora, con extremas de 20 y 25 grados Celsius. El viernes, cielos con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado y chubascos aislados. El viento empezará a bajar su intensidad hasta los 5 y 15 kilómetros por hora, rotando al sur junto a extremas de 19 y 25 grados Celsius. Si usted desea salir a pescar, extraer recursos en costa o es amante del deporte náutico, el mar estará de la siguiente manera. Una primera baja de 40 centímetros a las 3 de la mañana con 17 minutos, la primera alta del día de 70 centímetros a las 9 de la mañana con 17 minutos, la segunda baja del día de 40 centímetros a las 3 de la tarde con 21 minutos y la última alta del día de 80 centímetros a las 9 de la noche con 51 minutos. Las olas en alta mar serán del suroeste con una altitud promedio entre 1 y 2 metros cada 9 segundos. Las olas que provienen por fenómenos desde muy lejos serán del este de 1 metro cada 7 segundos y las olas por viento local en costa también serán del este con una altitud de 0.5 metros cada 3 segundos. Como puede ver, será un día extraño, con olas pequeñas pero muy seguidas, una tras de otra. Para ver el amanecer, la primera luz en el horizonte a las 6 de la mañana con 26 minutos y la salida del sol a las 7 de la mañana con 46 minutos. Si usted desea ver el atardecer, la puesta de sol será a las 6 de la tarde con 40 minutos y la última luz en el horizonte precisamente a las 8 de la noche. La puesta de la luna a las 4 de la mañana con 18 minutos, la salida de la luna a las 4 de la tarde con 28 minutos y la próxima luna llena este lunes 12 de mayo a las 6 de la tarde con 32 minutos. En las efemérides de hoy, un 7 de mayo del año 1915 se hunde el transatlántico Lusitania, tras ser torpedeado por el submarino U-20 de la Marina Imperial Alemana, muriendo 1.198 personas. Fue probablemente una de las causas por la que Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, 2 años más tarde. Todos los días aprendemos algo nuevo. Que descanse, nos vemos mañana. Y Orana Maururo. Y les contamos ahora que debido a la mantención de los camiones recolectores de basura, este jueves 8 de mayo se suspenderá el servicio, por lo que le pedimos a la comunidad no dejar sus bolsas de basura en las calles. El 9 de mayo volverá el servicio a la normalidad, Caro. Felipe, te hua aye na kotu umaya terongo moha akia tu kia koru ata atoa apo mahana maha vau o vaitu potu eko oho atu te tato pereoa haaputu ingo ingo nara ua he haka titika haka ui te ngā pereoa nei mo moanga i te mantención. Oira he nono i atu mo haka taka no te korua pahu te korua ingo ingo mo te mahana pai iwa o vaitu potu na he hoki raua ki te rauanga. Oira te hua aie apo e koho atu te ngā pereoa ingo ingo tari ingo ingo ki vai aori. Oira mahana pai he hoki haka atu i nā korua korehu. Maururu. Y con eso ponemos fin a la entrega de noticias en su canal Mata Ote Rapa Nui. Muchas gracias por acompañarnos y los dejamos ahora con el programa Urunga Ote Pejo que conduce Mito Manu Toma Toma. El invitado de hoy, Loti García Jaoa. Felipe, aroha nui korua tato e te hua aie,
na ko maua te tatu vea o angarina i roti te wahani o te mata o te Rapanui. Ina ko urua ko tēne, nā te tangata henua ko mito manu toma toma, te tere ata nei te ingoa ko ōrunga o te peho, nā he tuu mai roti te wahani ko Loti Garcia Haoa, he tangata ōrunga o te kaingani. Aroha nui ko urua tātoa, a po tātou ana piri i roti te wahani. Kia hio ko urua.